Ok, aquí la tengo. Bien, les voy a mandar la imagen de estos ejercicios para que la tengan. Vamos a trabajar con estos que les estoy mandando. ¿Te lo puedo mandar, Gael? Creo que a ti te he mandado la última vez documentos, ¿no? Sí, profe. Ok, gracias. Te lo mando enseguida. Bien, ya se los mandé a Gael y a Marcel. Ya los envié, profe. Perfecto, gracias. Vamos a dar unos 10 segundos en lo que empiezan a descargarlo sus compañeros y empezamos entonces con la resolución de esos ejercicios. Bueno, ok, ya deben de haberlos visto entonces. Vamos a empezar entonces con conductimetría. Les decía que este es el primer tema de los métodos electroquímicos que vamos a estar revisando durante este semestre. Los métodos electroquímicos son un poco complejos por el hecho de que existen muchas variables que nosotros tenemos que controlar. Sin embargo, la parte matemática no es tan difícil. En algunos casos basta con que multipliques y dividas. En realidad son cálculos sencillos, pero, repito, se vuelven complicados si es que pierdes alguno de los detalles que te vamos a estar explicando. Por eso es que para este tema es mucho, muy importante que no dejes o que no se te vaya a pasar ninguno de los puntos que te voy a dar, porque van a ser cruciales para poder hacer estos ejercicios que en su mayoría de veces se hacen en cadena. Es decir, para poder hacer la segunda parte de un ejercicio es necesario que la primera esté perfecta. Si tú te equivocas en la primera parte, la parte 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del ejercicio no te van a salir de forma adecuada. Entonces, te digo, si te había pedido desde que nosotros nos conocimos que en este tema, en los electroquímicos, pongas especial atención. Y sobre todo ahorita que estamos en clases a distancia, donde sabemos que existen inconvenientes por nuestros dispositivos, que si no escuchas algo, que si se te traba tu internet, si se traba el mío, me lo avises para que podamos repetir ese concepto. Desde ayer me han estado diciendo algunos de sus compañeros que parece ser que el volumen se escucha bajo en sus dispositivos. Si esto fuera así, esas personas lograron solucionar esto del volumen de mi voz poniéndose audífonos. Entonces, repito, si no escuchas algo, si se traba el internet, si ocurre cualquier cosa extraordinaria, infórmamelo para que yo te pueda repetir esos conceptos y entonces todo va a fluir de forma apropiada. También les había dicho que conductimetría es uno de los puntos conflictivos para este semestre y se vuelve conflictivo por todo lo que te estoy mencionando, porque si te pierdes algo se te va a hacer difícil, no vas a entender. Conductimetría es uno de los puntos que hace reprobar alumnos en análisis de fármacos 2. Entonces, tú nada más pon mucha atención, no pierdas de vista nada. Si es necesario que te repita algo, pídeme que te lo repita y todo va a salir perfecto. Entonces, me voy a ir muy despacito. Me voy a ir mucho, muy despacito, más despacio que en los temas ópticos, para que puedas ir entendiendo de forma apropiada lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, conductimetría. Cuando nosotros estamos trabajando bajo esta técnica instrumental, lo que nosotros vamos a aprovechar, y que es el fundamento de la técnica, es el flujo de la corriente eléctrica cuando atraviesa una disolución.
Entonces vamos a medir flujos de corriente eléctrica. Ahora, necesito que domines dos conceptos. El primero de ellos es conductancia. Conductancia se define como la facilidad. Conductancia se define como la facilidad con la que la corriente eléctrica atraviesa una disolución. Facilidad con la que la corriente eléctrica atraviesa una disolución. Eso es conductancia. Segundo concepto, resistividad. Resistividad. La resistividad es la impedancia que va a presentar la corriente eléctrica al fluir por una disolución. Eso es la resistividad. Esto quiere decir que cuando hablamos de conductancia, nosotros vamos a ver qué tan rápido fluye, o qué tan fácil, perdón, fluye la corriente eléctrica. Conductividad es qué tan fácil. Resistividad es qué tan difícil, qué tanto le cuesta a la corriente eléctrica moverse. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Cuando hacemos este tipo de determinaciones experimentales, nosotros vamos a tener una celda donde vamos a llevar a cabo las reacciones de conductancia. Para poder hacer eso, vamos a tener entonces una muestra líquida. Vamos a tener una disolución. En esa disolución, nosotros vamos a sumergir dos electrodos. Los cuales, al encontrar iones en esa disolución, van a permitir el flujo de corriente eléctrica. Entonces, si nosotros tenemos muchos iones, la electricidad que va a fluir va a ser mucha, va a haber mucha conductancia y por lo tanto poca resistencia. Si nosotros tenemos pocos iones en disolución, la corriente eléctrica va a fluir en menor intensidad. Entonces, muchos iones, mucha corriente eléctrica. Pocos iones, poca corriente eléctrica. La conductancia entonces nos permite determinar a partir de ese flujo de corriente eléctrica qué concentración tenemos de una disolución o en qué concentración se encuentra dicha disolución. Entonces, si encuentras iones en disolución, va a fluir la corriente eléctrica. Si no hay iones en disolución, no fluye la corriente eléctrica. De hecho, en teoría, si nosotros sumergimos esos electrodos en agua desionizada, no tendría por qué fluir la corriente eléctrica. Es decir, tú puedes meter un cable de corriente eléctrica y en teoría no debería de electrocutarte. En teoría, y digo por qué en teoría, porque cuando tú sumerges tu mano, aunque el agua está desionizada, recuerda que nosotros tenemos sales que estamos expulsando en el sudor, en los aceites naturales de la piel. Por lo tanto, cuando tú sumerges tu mano, vas a liberar iones que van a permitir el flujo de la corriente eléctrica. Entonces, en teoría, si nosotros metiéramos nuestra mano en esa agua con un cable eléctrico y no soltáramos iones, no nos electrocutaríamos. Nosotros
padecemos o podemos sufrir un riesgo de descarga eléctrica por los iones en disolución. Mande, Yatsiri. Mi compañera Jocelyn dice que le pide acceso, por favor. Dile que estamos Disculpe. puros amigos, que por eso no le hemos dejado entrar. No te creas, Yatsiri, ya está entrando. Ok, gracias. Disculpe. Sí, no, no te preocupes. Bueno, entonces, si nosotros vemos muchos iones, fluye mucha corriente eléctrica. Si hay pocos iones, fluye poca corriente eléctrica. Por lo tanto, al medir qué tanto está fluyendo la electricidad, podemos saber qué tan concentrada está una disolución. Bueno, entonces, para este primer ejercicio, mande va. ¿Levantaste la mano para preguntar algo? Sí, Ajá. sí. Entonces, en un agua desionizada, ¿sí me puedo electrocutar? Te electrocutas, pero porque tú sueltas sales, no por la pura agua. O sea, si nosotros no soltáramos sales, no te electrocutarías. Pero si metes un cable, metes tu mano, vas a soltar los iones que tienes en tu mano y vamos a permitir el flujo de corriente eléctrica. Es decir, tu piel contaminaría esa agua desionizada. Entonces sí te puedes electrocutar, Eva. Ok, gracias. ¿Por qué vas a hacer el experimento? A ver. Lo iba a intentar, pero ya no. Bueno, si lo intentas, nos avisas y te sacas un video. Hago un live en Facebook. Haces un TikTok. Me parece bien. Bien, entonces vamos a hacer esos ejercicios. Con la resolución de los ejercicios te voy a ir explicando más teoría. Entonces, por favor, abran su imagen. Les mandé dos imágenes. Y entonces colóquense en el ejercicio número 1. A ver, voy a leer el ejercicio número 1. En el primero me piden calcular la constante de una celda electrolítica sabiendo que 7.4191 gramos de cloruro de potasio en un litro de agua da una resistencia de 34.69 ohms a 25 grados centígrados. Para poder hacer ejercicio, es necesario que nosotros tengamos disponible un formulario que nos maneja precisamente todo lo que está ocurriendo bajo esta técnica de volutimetría. Entonces, en este lado del pizarrón te voy a anotar ese formulario. Deja espacio para que escribas qué significa cada variable. Entonces, anota este formulario, tenlo a la mano porque lo vamos a estar utilizando de forma constante. Bueno. Bueno, ese es tu formulario, ese es el que vamos a estar trabajando.
¿Ya acabaste? ¿Te puedo decir qué significa cada variable? Sí. Sí, profesor. De acuerdo, ahí va. Bien, anoten lo que significa cada variable. Esta K es la constante de la celda. Constante de la celda. Esta es una G. La G es conductividad específica. La R es la resistencia. Las unidades de la constante de la celda son centímetros a la menos 1. ¿Qué es lo que puse aquí? Centímetros a la menos 1. Esto es lambda mayúscula, es una lambda mayúscula y representa la conductividad equivalente. Conductividad equivalente. Y estas son sus unidades. Ohms a la menos 1, centímetro cuadrado, equivalente a la menos 1. Entonces, conductividad equivalente. Esto es un 1000. Otra vez, conductividad específica. Esto es concentración. Las unidades de la concentración las vamos a manejar como mol o como equivalente por litro o equivalente por centímetro cúbico. Chispas, creo que ya me salí, ¿verdad? De la pantalla. Bueno, lo anoto aquí abajo. Equivalente por centímetro cúbico. Ahora, una observación con estas unidades. Casi siempre en las clases presenciales, siempre existen algunas personas que estas unidades no son proporcionales. Es decir, si yo digo aquí equivalente por litro, no puedo decir que aquí tengo equivalente por centímetro cúbico, porque sabemos que un litro no es un centímetro cúbico. Es por eso, porque vamos a utilizar de forma recurrente las unidades de equivalente por centímetro cúbico, es por eso que está este factor aquí, está este 1000. Porque recordemos que un litro son esos 1000 centímetros cúbicos. Entonces, por si tenías curiosidad de por qué aquí puse solo centímetro cúbico, en lugar de 1000 centímetros cúbicos, es porque aquí está el 1000. Bueno, siguiente. Esta se llama conductividad equivalente. Conductividad equivalente a dilución infinita. Conductividad equivalente a dilución infinita. Esto es conductividad iónica
conductividad iónica a dilución infinita del catión. Conductividad iónica a dilución infinita del catión. Más conductividad iónica a dilución infinita del anión. Esta ya la conoces, es el grado de disociación. Grado de disociación. Y bueno, ya sabes que esto es conductividad equivalente y conductividad equivalente a dilución infinita. Y pues las dos siguientes fórmulas ya estás perfectamente relacionado con ellas. Esto es la constante de acidez. Entonces recuerda que nosotros podemos calcular la constante de acidez como grado de disociación al cuadrado por C0 entre 1 menos el grado de disociación. Y esta también ya la conoces, y la conoces bajo el nombre de constante de producto de solubilidad, KPS. Y ya sabes que para calcularlo tienes que multiplicar las solubilidades de los iones que tengas en disolución. Y por último, también ya conoces entonces cómo calcular la solubilidad. Recuerda que para calcular solubilidad tienes que dividir la concentración entre la carga con valor absoluto del ion. Concentración entre la carga con valor absoluto del ion. Bien, ese es tu formulario. Me hace falta una fórmula, pero esa fórmula te la voy a dar cuando pasemos a los ejercicios pertinentes. Ahorita no lo voy a involucrar todavía. Entonces, dejo un espacio ahí en tu formulario para que insertes una fórmula más. Bueno, con todo esto que tú estás viendo, con estas fórmulas que estás viendo ahí escritas en el pizarrón, creo que tú ya te diste cuenta que por conductimetría, es decir, aprovechando el flujo de la electricidad en disolución, nosotros podemos calcular tres diferentes cosas. Podemos determinar la concentración de una especie por medio de una titulación conductimétrica. También por conductimetría podemos calcular constantes de acidez y constantes de producto de solubilidad. Aquellas constantes que tú utilizabas el semestre pasado y el antepasado cuando estuviste estudiando química analítica. Entonces, todos esos valores que tú recogías de los libros, tú ahorita vas a ser capaz de determinar esos valores de forma experimental. Recuerda que la constante de acidez te dice qué tan fuerte es un ácido. Nosotros podemos saber a partir de esa constante si tenemos un ácido fuerte, de fuerza media o un ácido débil. A lo mismo con la constante de basicidad. Entonces, si tú tienes una constante de acidez y dices que tu ácido es fuerte, es porque cuando ese ácido lo pones en disolución, sabes que se disocia fácilmente. Y entonces, cuando el ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte, tú lo pones en agua, recuerda que el ácido clorhídrico se disocia en sus protones y se disocia en cloruros. Por lo tanto, mientras más iones de esa especie, más fácil va a fluir la corriente eléctrica. Entonces, con métodos matemáticos y experimentales podemos asignar esos valores que tú recogías el semestre pasado y antepasado de los libros, esas constantes de acidez. Ahora, también podemos calcular constantes de producto de solubilidad. Si tú recuerdas el semestre pasado, cuando cursaste análisis de fármacos 1, tú hiciste un proyecto donde utilizando una especie que formaba sales poco solubles, nos permitía determinar la concentración, por ejemplo, de cloruros en electrolitos orales. Entonces, tú utilizabas nitrato de plata y tú sabías que el nitrato de plata, que te da plata,
al reaccionar con los cloruros formaban un precipitado. Y entonces por métodos indicadores y potenciométricos podíamos determinar la concentración de una especie por medio de esa titulación. Entonces, cuando tú tienes tus iones cloruro, la corriente eléctrica va a fluir con mucha facilidad, es decir, va a fluir una cantidad importante de corriente eléctrica. Entonces, si esos cloruros reaccionan con la plata, precipitan, y los precipitados, es decir, las especies no solubles, no van a permitir el flujo de la corriente eléctrica. Entonces, por medio de esas diferencias de corriente eléctrica, podemos determinar esa constante de producto de solubilidad. Entonces, repito, puedes calcular concentraciones, constantes de acidez y constantes de producto de solubilidad por técnicas conductimétricas. Matemáticamente, lo más simple es calcular constantes de acidez y constantes de producto de solubilidad. Eso es muy simple porque no son más que formulazos. Formulazos que, por supuesto, tú como QFB te tengo que enseñar en qué momentos se utilizan dichas fórmulas y además lo que representa el uso de cada una de ellas e irte explicando el fundamento teórico de esas fórmulas. Entonces, pero matemáticamente ya en un examen eso es muy rápido. Lo complicado son las titulaciones conductimétricas. Entonces, esas titulaciones, por ejemplo, las conductimétricas, no sé si te acuerdas de tus estudios teóricos de análisis 1. Los estudios teóricos de análisis 1, yo les decía en su momento, o tal vez sus profesores, quienes les hayan dado la materia, les mencionó que esos estudios teóricos, en una escala del 1 al 10, tienen un nivel de dificultad 2. O sea, esos estudios teóricos que veías el semestre pasado son muy simples. Los estudios teóricos de conductimetría tienen un nivel de dificultad 10. Entonces, es 5 veces más difícil que los ejercicios que hacías el semestre pasado. Pero se vuelven difíciles si te pierdes alguno de los conceptos que yo te voy a estar explicando. Una vez que tú le agarres el hilo, en automático vas a poder hacerlo ya sin ningún problema. Es por eso que yo te aconsejo, y eso ya es a petición ya de forma individual, que después de que yo te enseñe los ejercicios, tal vez te puedo dar otros para que tú los hagas y practiques, ¿no? Y puedas tener un buen desempeño en tu examen. No sabemos si el siguiente examen sea presencial o siga haciendo clases a distancia, pero entonces debes de tomar precauciones porque eso es lo difícil de conductimetría. De hecho, tu segundo examen recuerda que es conductimetría, refractometría y polarimetría. Entonces, un ejercicio, o sea, yo ahorita me voy a tardar en estos ejercicios, yo creo que unas 2 clases explicándote. Entonces, es necesario que tú desarrolles la habilidad para hacerlos, para que sea rápido, para que puedas tener un examen eficiente y termines a tiempo. Bueno, entonces, 3 cosas por hacer: constantes de acidez, constante de KPS y las gráficas de conductividad para hacer determinaciones cuantitativas. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, entonces ahora sí, vámonos al ejercicio número 1. Ejercicio número 1. A ver, entonces decíamos que nos piden calcular la constante de una celda electrolítica utilizando cloruro de potasio y nos dan un valor de resistencia. A ver, ¿a qué se refiere eso con constante de celda? Nos piden calcular la constante de la celda. Esto implica considerar 2 diferentes factores. Para calcular una constante de la celda, nosotros tenemos que considerar la distancia que hay de electrodo a electrodo y el tamaño de dichos electrodos. Entonces, ¿esto por qué? Si nosotros ponemos aquí un electrodo y otro electrodo lo ponemos aquí, fíjate cuántos iones van a caber entre ellos, suponiendo que fueran cationes, ¿no? Entonces, mira, aquí están entrando 9 cationes. Por lo tanto, el flujo de corriente eléctrica va a ser equivalente a la que pueden transportar estos cationes. Pero si nosotros alejamos este electrodo, los alejamos entre sí, fíjate cómo entre esos 2 electrodos caben más iones y por lo tanto el flujo de corriente eléctrica va a ser mayor. Ahora, su tamaño.
Si nosotros hacemos así de grandes los electrodos, fíjate cuántos iones están teniendo contacto con él. ¿Qué pasa si nosotros hacemos más pequeñitos esos electrodos? Si nosotros los hacemos más chicos, fíjate cómo menos iones van a tener contacto con esos electrodos. Entonces, qué tan grandes sean esos electrodos y qué tan separados están entre sí, nos indican el comportamiento de nuestra celda de reacción. Y eso se conoce bajo el nombre de constante de la celda. Entonces, bueno, aquí lo hicimos exagerado, por supuesto, ¿no? Pero nosotros, así sea menos de 1 milímetro de diferencia de separación entre los electrodos, ese milímetro va a permitir la entrada de muchísimos más iones. Entonces, aunque el fabricante produzca en masa conductímetros, no todos los conductímetros van a tener exactamente las mismas características. Aunque sean del mismo fabricante, algunos van a estar ligeramente más separados y otros van a estar ligeramente más cerca. Hablo de los electrodos. Y por lo tanto, el comportamiento, repito, aunque sea el mismo modelo, aunque sea la misma marca, no va a ser el mismo. Por lo tanto, cuando un fabricante te entrega un conductímetro, te tiene que decir cuál es el valor de la constante de la celda, o bien tú tienes que calcular dicho valor de constante de celda. Y eso se hace con disoluciones estándar de cloruro de potasio o cloruro de sodio. Entonces, en conductimetría, lo que se utiliza de forma más frecuente es el cloruro de potasio. Entonces, si tú escuchas que están utilizando cloruro de potasio, es porque estamos calculando la constante de la celda. Bien, entonces, eso es lo que significa constante de celda, y es por eso su importancia de calcularla. Entonces, de acuerdo a lo que me dice este ejercicio, nos dicen, vuelvo a leerlo, calcular la constante de una celda electrolítica sabiendo que 7.4 gramos de cloruro de potasio en 1 litro de agua da una resistencia de 34.69 ohms. Eso es lo que me entregan como dato. Y abajo viene una tablita. ¿Esa tablita para qué sirve? Nosotros tenemos que consultar nuestro formulario. Y entonces en nuestro formulario, nosotros estamos viendo que para calcular la constante de la celda, es necesario que conozcamos la resistencia y la conductividad específica de la especie que está en disolución. La conductividad específica se define como la conductancia es decir, el cloruro de potasio tiene su conductancia específica, el cloruro de sodio tiene una conductancia específica, el sulfato de magnesio tiene una conductancia específica, el ácido acético tiene una conductancia específica. Entonces, cada especie tiene su propia conductividad, pero bajo ciertas condiciones de temperatura y concentración. Por eso es que en este primer ejercicio nos están diciendo que estamos trabajando con cloruro de potasio que tiene una concentración, o bueno, que tiene 7.4 gramos en 1 litro de agua. Y por eso es que al final nos dicen la temperatura a la que estamos trabajando. Entonces, como yo necesito para calcular esto la conductividad específica, para este ejercicio tengo que ver qué conductividad específica tiene a esa temperatura y esa concentración. Entonces veo 7.4191 gramos. Si nosotros vemos la tabla es el segundo valor, es decir, a 0.1 molar. Ahora tengo dos columnas después de eso. Una que me dice la conductividad específica a 18 grados centígrados y otra que me dice esa misma conductividad a 25 grados centígrados. Por lo tanto, como dicen que estoy trabajando a 7.4 y a 25 grados centígrados,
la conductividad específica del cloruro de potasio es igual a 0.012,860 ohms a la menos 1, centímetro a la menos 1. Ahí está. Entonces, con la fórmula que dice que la constante de la celda va a ser igual a la conductividad específica por la resistencia, lo único que tienes que hacer es multiplicar 34.69 ohms por 0.01286 ohms a la menos 1, centímetro a la menos 1. ¿Me pueden decir cuánto es esto? ¿0.4461? 13,4. ¿13,4? Sí. Ok, gracias. Centímetros a la menos 1. Entonces, esa celda tiene este comportamiento por la separación de sus electrodos. Ese es el valor de constante de celda. Si nosotros logramos hacer, sí, Una pregunta, ¿ahí los decimales no importan? ¿Siempre tienen que considerarse todos los números? recuerden que nosotros trabajamos siempre con la sensibilidad de nuestros instrumentos, entonces lo correcto por la balanza analítica serían 4. Entonces usa 4, sí. Ok, gracias. Sí, por nada. Entonces, siguiendo esta lógica, después de redondear quedaría así. Bien, bueno. Entonces, mucho cuidado con esto del valor de la constante de celda. En los ejercicios que vienen en el examen, hay dos opciones: que te den el valor de la constante de la celda o que tú tengas que calcularla. La clave consiste en que veas que si se está utilizando cloruro de potasio, es porque vamos a calcular constante de celda. Bueno, ahora, ese valor de constante de celda, les digo, algunos fabricantes te dicen cuál es. Las celdas de conductividad son así como, ¿sabes qué parece? Como un electrodo. Un electrodo, pero con una cubierta plástica. Entonces, dentro de ese electrodo, bueno, parece un electrodo, pero en realidad es una celda de conductancia. Dentro están los dos electrodos. Esos electrodos tienen que ser de un material conductor de electricidad, como puede ser platino, como puede ser plata. Entonces, esos electrodos, algunos fabricantes lo que hacen es ponerle con un estarcido, o sea, grabado, la constante de celda. Entonces, si tú fueras fabricante de conductímetros, tú podrías esto tatuárselo a la celda. Y entonces la persona, el usuario que lo esté trabajando, ya lo puede consultar. Eso algunos fabricantes lo hacen. Otros fabricantes, donde meten mayores funciones a sus conductímetros y por lo tanto se vuelven un poco más caros, te permiten la opción de poder hacer la calibración con disoluciones de cloruro de sodio o cloruro de potasio. Entonces, esos fabricantes no te dicen cuál es el valor de la constante de la celda. Ellos te entregan disoluciones estándar de referencia para que tú, cuando vayas a utilizar el conductímetro, puedas hacer una calibración y sepas, porque viene la disolución, por ejemplo, de cloruro de potasio, y entonces el fabricante te dice, esta disolución, que está a concentración 0.1 molar, debe de dar una constante de celda de 0.5. Entonces, tú metes la celda de conductividad en esa disolución, te fijas qué valor de constante de celda reporta, y si no es 0.5, tú la tienes que ajustar para que sea 0.5. Algo así como lo que hacían con las disoluciones Buffer para el potenciómetro. Algo similar, entonces, es lo que se hace con el conductímetro. Entonces, constante de la celda nos permite conocer el comportamiento de ese conductímetro cuando empiece a fluir corriente eléctrica. Ahí está el ejercicio número 1. Leamos el ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Se lee. Si se llena la celda anterior con una disolución 0.01 normal de sulfato de sodio y da una resistencia de 397 ohms, ¿cuál es su conductancia específica? En este caso nos piden calcular la conductancia de una sal en particular.
Entonces, si tú lees la redacción de este ejercicio, dice en la celda anterior. Quiere decir que una vez que nosotros calculamos el valor de la constante de la celda, desechamos ese cloruro de potasio. Y entonces metemos la nueva especie que queremos analizar, sumergimos la celda de conductancia y entonces medimos el flujo de corriente eléctrica. Entonces, utilizamos para ese segundo ejercicio este valor de constante de celda que acabamos de calcular. Entonces, el ejercicio 2 nos están pidiendo determinar una conductividad, una conductancia específica. ¿De qué era? De sulfato de sodio. De sulfato de sodio. Por lo tanto, esto es lo que tengo como duda. ¿Cuál es la conductividad específica del sulfato de sodio? Entonces, otra vez, ¿qué fórmula involucra? La constante de celda que acabo de calcular y la resistencia que nosotros acabamos de leer. Aquí nos están diciendo que tenemos una resistencia de 397 ohms. Entonces, ¿qué dato tienes? Constante de celda, resistencia y cuál es tu incógnita, la conductividad específica. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Pues despejar la conductividad específica de esta fórmula. Y entonces quedaría esto expresado como que la conductividad específica va a ser igual a la constante de la celda entre la resistencia. Entonces, para saber la conductividad específica del sulfato de sodio, dime cuánto te da 0.4461 centímetros a la menos 1 entre 397 ohms. 1.1236 por 10 a la menos 3. Okay. Por 10 a la menos 3, ohms a la menos 1, centímetro a la menos 1. Esa es la conductividad específica del sulfato de sodio. Entonces, date cuenta, primero calculamos constantes de celda y ya que sabemos cómo se va a portar esta celda, ya podemos leer la resistencia y todo lo que queramos en ese aparato. Entonces, esta es la respuesta al ejercicio número 2. Entonces, en realidad esto es bastante simple. Esto de constantes de acidez y KPS es muy, muy simple, pero tenemos que saber el camino, pues como todo, ¿verdad? Cuando ya sabes el camino de algo, pues te va a ser muy sencillo. Pero lo que quiero que entiendas es de que no estamos haciendo operaciones raras, despejes raros. A eso me refería con que son en realidad puros formulazos. Bien, vamos a hacer el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. La conductancia equivalente a dilución infinita para el cloruro de amonio, tú ya sabes esta, es la lambda mayúscula con ese circulito. Eso es la conductancia equivalente a dilución infinita. Para el cloruro de amonio, es de 149.7. Ohms a la menos 1, centímetro cuadrado, equivalente a la menos 1. Y las conductancias iónicas a dilución infinita, de los iones cloruro e hidroxilo son 76.3 y 198. Ohms a la menos 1, centímetro cuadrado, equivalente a la menos 1, respectivamente. Nos están pidiendo calcular la conductancia equivalente
a dilución infinita para el hidróxido de amonio. Esto es lo que yo tengo como incógnita. Conductancia equivalente a dilución infinita del hidróxido de amonio. Bien, esa es la información que nos están entregando. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que ver dentro de nuestro formulario qué fórmula nos está involucrando la conductividad equivalente a dilución infinita y las conductividades iónicas. Recuerda que estas lambdas es la conductividad iónica a dilución infinita. Y entonces ahí en tu formulario tú dices que la conductividad equivalente a dilución infinita de la especie va a ser igual a la conductividad iónica a dilución infinita del catión más la conductividad equivalente a dilución infinita del anión. Bueno, esta fórmula, nosotros la conocemos como la ley de Kohl-Rausch. Esto es la ley de Kohl-Rausch. Ahora, ley de Kohl-Rausch. Conductividad equivalente a dilución infinita. Para eso necesitamos saber primero qué es la conductividad equivalente. Acuérdate que por ahí hay una fórmula que dice que conductividad equivalente es igual a 1000 por conductividad específica entre concentración. Entonces tenemos dos términos. Tenemos el término conductividad equivalente a dilución infinita, que es esta. Esta es la conductividad equivalente a dilución infinita y tenemos la conductividad equivalente. La conductividad equivalente se define como la cantidad de corriente eléctrica que va a fluir en una disolución que contenga un equivalente de la especie que estamos cuantificando. Entonces, pensemos en algo bien sencillo. Pensemos en biftalato de potasio. Si tú recuerdas, el biftalato de potasio pesa 204.22 gramos mol. Ese es su peso molecular. El biftalato de potasio tiene un equivalente nada más. Por lo tanto, para saber cuál sería la conductividad equivalente del biftalato de potasio, tendríamos que pesar 204.22 gramos y disolverlos en agua. Entonces, a eso se refiere conductividad equivalente. ¿Cuánto va a fluir de electricidad en un equivalente de la especie que estás trabajando? Siguiente término, conductividad equivalente a dilución infinita. La conductividad equivalente a dilución infinita se define como la cantidad de corriente eléctrica que atraviesa en una disolución lo más diluida posible. Esto quiere decir que esa dilución infinita es como si nosotros fuéramos capaces de tomar una sola molécula de biftalato de potasio. Hay así una especie nada más. La ponemos en agua y vemos cómo esa especie, solamente esa molécula, puede fluir corriente eléctrica. Y decimos lo menos posible porque pues no existe así como tecnología para que sepamos exactamente, podamos separar una molécula y podamos determinar el flujo de corriente eléctrica. No existe todavía esa tecnología. Por lo tanto, lo que hizo este señor Kohl-Rausch fue diseñar una técnica experimental para determinar cuánto iba a fluir cuando tienes un solo ion de esa especie que estás cuantificando.
Y eso es lo que conocemos entonces como ley de Kohlrausch. Entonces, conductividad equivalente y conductividad equivalente a dilución infinita. ¿Cómo hizo estos ensayos este señor? A ver. Él hizo unos experimentos donde determinó la conductividad en función de la raíz cuadrada de la concentración. Entonces, él empezó a cambiar las concentraciones de diferentes especies y medía cuál era la corriente eléctrica que fluía. Entonces, primero estaba tal vez 1 molar, luego 0.99 molar, luego 0.98 molar, luego así, sucesivamente, ¿no? Hasta que llegó al valor más bajo. Él se dio cuenta, por medio de esos experimentos, que para sales muy solubles, el comportamiento era lineal. Es decir, que nosotros veíamos una linealidad en el comportamiento de la corriente eléctrica, descendente, ¿no? Entonces, como este señor era experto en extrapolar, así como lo eres tú experto, ¿te acuerdas que tú ya te hiciste experto en interpolar y extrapolar en las curvas estándar? Pues este señor también era experto en eso, así como tú. Entonces lo que hizo, al ver que teníamos un comportamiento lineal, lo único que hizo fue hacer una extrapolación a cero. Y de esta forma, este señor calculó la conductividad equivalente a dilución infinita de la especie cuando tenemos una concentración muy, pero muy pequeña. Entonces, no es que haya separado él un ion, sino que manejó varias concentraciones, vio esa linealidad, y lo único que hizo fue extrapolar, y de esa manera ya obtuvo esa conductividad equivalente a dilución infinita. Entonces, esto es para sales muy solubles, para especies muy solubles. Pero recuerda que tenemos otras que no son tan solubles, así como los ácidos débiles, así como las sales insolubles. Entonces, cuando repitió este ensayo con sales poco solubles, él se dio cuenta que el comportamiento de la corriente eléctrica no era lineal. El comportamiento no era lineal. Y por lo tanto, si no tenemos esa linealidad, no podemos extrapolar. Aquí sí porque es lineal, es una línea recta. Aquí no porque no tenemos esa línea recta. Aquí vemos una curva. Por lo tanto, aquí no pudo extrapolar. Y entonces empezó a idear la forma en la que él podía determinar las conductividades de especies poco solubles. Y para eso hizo el siguiente ensayo. Quiero que pienses, por favor, bueno, voy a borrar estas dos grafiquitas. Quiero que pienses en un ácido muy débil. Piensa en un ácido muy débil. Débil. Dime uno. ¿No te late algún ácido débil? Chispas. Creo que alguien abrió su micrófono, pero no se escuchó. Por ejemplo, el ácido fórmico. El ácido fórmico puede ser el ácido fórmico. ¿Cuál es la estructura del ácido fórmico? ¿Me podrías indicarla? Es que necesito la estructura molecular. O bueno, ¿qué especies tiene, pues? Sería HCOOH. Ok. Es un ácido débil. ¿Qué tan débil es? ¿Tendrás de casualidad, de pura casualidad a la mano su constante de acidez? Si no la tienes, no importa. No la necesitamos. Quiero ver qué tan débil es. Según internet, es 1.7 por 10 a la menos 4. ¿La constante de acidez? 1.7. A ver, déjame ver si es Ah, no, esa es la correcta. pK, esa es la pK. Vamos a ver. Ja,
Abro Google y me sale que Walking Dead, lo que sospechábamos sobre Andrew Lincoln y su deseo de volver. ¿A poco no se ha acabado Walking Dead? No, todavía no. No, Ya se había acabado, ¿no? ¿Qué no el último capítulo fue lo de los susurradores? ¿A poco No, todavía va a estar en la última temporada esta. Y ya, ahora sí. Ahora sí ya se Ujú. acaba porque ya nos aburrió. Y ahora sí ya. Ok, ácido fórmico. ¿Te apareció una tablita, Gael? Una que dice que el pK es 1.7 por 10 a la menos 4. Ajá. Esa fue la que te salió, que creo que es de Wikipedia. Sí, bueno, es lo primero que salió. Ok. Ajá, ácido fórmico, 1 punto. Entonces sí es muy débil. Bien. A ver, entonces, ácido fórmico. El ácido fórmico es muy débil. ¿Qué quiere decir que sea muy débil? Que si yo lo pongo en disolución, no se va a disociar. Va a quedar ahí quietecito sin hacer nada. Sin embargo, nosotros podemos plantear su reacción de disociación cuando logremos esa disociación. Entonces, vamos a ver la formación de dos iones cuando logremos hacer esa disociación. Entonces, a ver, el ácido fórmico viene de un anión y viene de un catión. Entonces, eso va a soltar un protón y vamos a tener el otro ion, el formiato. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver? Yo necesito el flujo de corriente eléctrica que va a entregar el ácido fórmico, pero es débil, quiere decir que no va a permitir el flujo de corriente eléctrica. Por lo tanto, tenemos que conseguir otras especies que tengan estos iones y que sí sean muy solubles, es decir, que se ionicen fácilmente. Por ejemplo, el protón. El ácido fórmico está soltando este protón. Entonces tenemos que pensar en otro ácido que nos dé protón, pero que se disocie fácilmente. Y entonces aquí podemos pensar en el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, cuando lo colocamos en agua, y que es un ácido muy fuerte, se va a disociar. Y cuando se disocie, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el ion cloruro y nos va a dar el protón. Por lo tanto, si yo mido la conductividad del ácido clorhídrico que se disocia fácilmente, utilizando la ley de Kohlrausch, que es esta, podemos determinar cuál es la conductividad iónica del ion cloruro y la conductividad iónica del protón. ¿Ok? Ahora, ya tendría cómo calcular esta conductividad. Recuerda, vamos a usar la ley de Kohlrausch. Entonces, para saber cuál es la conductividad equivalente, necesitamos estas dos iones, las conductividades de estos dos iones. Entonces, usando ácido clorhídrico podemos determinar la del protón. Ahora, tenemos que buscar una sal que sea muy soluble, que me dé el ion formiato. Y entonces vemos el formiato de sodio. Si nosotros tenemos el formato de sodio, esto se puede disociar fácilmente porque esta sal es muy soluble. Entonces, ¿qué nos va a entregar? Nos va a entregar el HCOO menos, nos va a entregar este ion y nos va a entregar un sodio. Entonces, al determinar la conductividad equivalente de esta especie, podemos calcular la conductividad de este ion y la conductividad de este ion. Y entonces, de esa forma, obtendríamos el valor de la conductividad iónica del formiato. Entonces, fíjate, ya tengo este ion
y ya tengo este ion, que en su conjunto nos dan el ácido fórmico. Pero como yo calculé la conductividad del ácido clorhídrico y del formiato de sodio, recuerda que estoy involucrando otros dos iones. Estoy involucrando al cloruro y estoy involucrando al sodio. Entonces, el ácido clorhídrico me dio el protón para que con el formiato de sodio se forme el ácido fórmico. Entonces, como metí estos dos iones me están sobrando. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para poderlos descartar? Tenemos que leer la conductividad equivalente de alguna especie que dé sodio y que dé cloruro, y que sea muy soluble. Por lo tanto, una sal muy soluble que nos da cloro y nos da sodio es el cloruro de sodio. Y de esa forma puedo determinar cuál es la conductividad iónica del sodio y cuál es la conductividad iónica del cloruro. Eso es lo que hizo Paul Rauch. Entonces, yo tengo algo insoluble, voy a usar especies solubles para saber las conductividades de cada ion. Bueno, ahora voy a hacer el ejercicio. Nada más te estaba explicando en qué consistía la ley de Paul Rauch, que es esta de acá. Entonces, date cuenta, si nosotros queremos la conductividad equivalente a dilución infinita del ácido fórmico, necesitamos la conductividad iónica del protón y la conductividad iónica del formiato. Y de esa forma conseguimos la conductividad equivalente a dilución infinita de una especie poco soluble, a partir de especies muy solubles. Y por eso es que nos están entregando estos datos para este ejercicio, para el cloruro de amonio. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Voy a borrar esta parte del pizarrón. A ver, entonces. Me piden entonces la conductividad equivalente a dilución infinita del cloruro de amonio. De acuerdo con Rauch, para obtener la conductividad equivalente a dilución infinita de esa especie, tengo que sumar la conductividad iónica del amonio y la conductividad iónica a dilución infinita del cloruro. Entonces necesito este ion y necesito este ion. Entonces, fíjate que me están... Ah, no, pero me pidieron hidróxido de amonio, ¿verdad? Perdón, es hidróxido de amonio. Eso es lo que me están solicitando. Conductividad iónica, dilución infinita de hidróxido de amonio. Entonces, yo necesito una especie que meta el amonio y necesito una especie que meta al hidroxilo. Entonces, hay que ver, de los datos que yo tengo del lado izquierdo del pizarrón, veo que el cloruro de amonio me está entregando el ion amonio. La conductividad iónica del cloruro de amonio, ¿qué es lo que estoy metiendo? Estoy metiendo al NH y al cloruro. Entonces ya tengo este primer ion, pero me hace falta el hidroxilo para tener cloruro de amonio. Entonces veo que aquí me están entregando como dato la conductividad iónica del amonio. Por lo tanto, esta conductividad hay que sumarla. Cuando lo hagas, cuando sumes eso, estás metiendo entonces al ion hidroxilo. Entonces ya tienes al amonio y ya tienes al hidroxilo para tener el hidróxido de amonio. Pero cuando tú sumaste la conductividad del cloruro de amonio, fíjate cómo estás metiendo cloruro. Este cloruro nos está estorbando, tenemos que quitarlo. ¿Y cómo lo quitamos? Pues restando la conductividad iónica del cloruro. ¿Sí quedó? ¿Quedó entendido? ¿O hay más o menos? Todavía faltan más ejercicios, entonces más ejercicios de este tipo nos va a permitir perfeccionar.
A grandes rasgos ahorita, ¿quedó claro el concepto? Creo que sí. ¿Sí? Bueno, entonces díganme por favor cuánto da. 149.7 menos 76.3 más 198. Me dio 271.4. Bien, 271.4. Esa sería la conductividad equivalente a dilución infinita del hidróxido de amonio. Esa sería la respuesta al ejercicio número 3. Entonces, recuerda, lo único que tienes que hacer es sumar para meter las especies que necesitas y restar para quitar las especies que te sobran. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Te digo, normalmente en esta parte es donde empieza a complicarse un poquito, pero todavía faltan varios ejercicios, porque estos ejercicios te digo que se hacen en escalerita. Entonces, de hecho, me gustaría que vieras la segunda imagen que te mandé. Si eres observador en la segunda imagen, en el ejercicio número 13, ahí te están pidiendo calcular varias cosas. Fíjate en el ejercicio número 13 cómo te dan un montón de información. Te dicen que trabajan con una disolución de cloruro de potasio, te dicen una resistencia, te dicen la resistencia de una disolución de hidróxido de magnesio, y después en los incisos te piden calcular constante de Senda, luego te piden calcular PKPS y luego te piden trazar una curva de titulación. Entonces, el ejercicio 1, 2 y 3, en ese ejercicio, en el 13, vienen en escalerita. Primero tienes que hacer una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, para ir resolviendo esos paréntesis. Entonces, por eso te digo, todavía vamos a hacer muchos ejercicios que implican la resolución de este tipo de situaciones. Entonces, ahorita yo espero que te haya quedado por lo menos parcialmente claro y lo vamos a perfeccionar con el resto de ejercicios que vamos teniendo, pero te prometo que lo vas a acabar comprendiendo. Bueno, voy a borrar. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hace demasiado calor, pero como tengo la ventana cerrada, bueno, la tengo ligeramente abierta, tengo un ventilador en la esquina, como que ya me empezó a resecar mucho la garganta. Es que si abro la ventana, se escucha más el ruido de afuera. Entonces puede que tú no lo escuches porque creo que el Zoom, ¿no? Como que aísla la voz de la persona que está hablando, pero a mí luego sí me molesta un poco el ruido porque me empiezo a distraer. De hecho, creo que no te conté que ese era uno de los motivos por el cual me costaba mucho la escuela, porque era muy disperso. Cuando me estaban explicando algo, te digo que yo estaba poniendo atención, ok, ok, y luego empezaba, ¿por qué hay una mancha arriba del pizarrón? ¿Qué habrán pegado? ¿Alguien habrá expuesto? ¿Y por qué está? No me había dado cuenta del techo que tiene una mancha. ¿Por qué tiene una mancha el techo? Y entonces mi cerebro ya se iba. Y otra vez regresaba y ya no entendía, ¿no? Lo que nos estaban explicando. Ese era uno de los motivos por los cuales me costaba muchísimo trabajo en la escuela, porque me distraigo fácilmente. Entonces hay veces que yo te estoy explicando y empiezo a escuchar el ruido externo y entro en modo automático, porque entonces sigo hablando, bla, 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 y de momento digo, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué les estaba explicando? Ya se me olvidó. Entonces, por eso, combinación ventana entrecerrada más ventilador, por el calorón no es muy bonita. Pero bueno, sigamos haciendo el ejercicio número 4. Bien, necesito que le echen una leída rapidísima. Ustedes ahí en su casa. Echen una leída rapidísima y díganme, por favor, qué te están preguntando como incógnita. Lean el ejercicio 4 completo, ahí en voz bajita.
¿Ya te diste cuenta que te están preguntando la constante de acidez? Nos Sí. están pidiendo que calculemos una constante de acidez. Entonces, para hacer la resolución de estos ejercicios, vamos a seguir un método sistematizado. Es un método por pasos que nos va a permitir resolver fácilmente este tipo de ejercicios. No se te olvide que todos estos cálculos matemáticos que vamos a hacer son fáciles, pero tienen que llevar un orden para que, porque estos ejercicios requieren un dato calculado en el paso anterior. Por lo tanto, si lo hacemos de forma sistemática, y esto implica que separemos de forma correcta la información que nos estén dando, fácilmente vamos a resolver este ejercicio. Entonces, a ver, nos están pidiendo constante de acidez. Quiero que veas tu formulario. Si te das cuenta en tu formulario, nos dicen que la constante de acidez se calcula como el grado de disociación al cuadrado por la concentración entre 1 menos el grado de disociación. Por lo tanto, nosotros necesitamos calcular el grado de disociación. ¿Qué tanto se está disociando en la especie que nos están pidiendo calcular la constante de acidez? Ahora, tu formulario te dice que la alfa, que es el grado de disociación, se calcula dividiendo la conductividad equivalente y la conductividad equivalente a dilución infinita. La conductividad equivalente a dilución infinita se calcula con la ley de Kohlrausch y la conductividad equivalente se calcula con el producto de 1000 por la conductividad específica entre la concentración. Por lo tanto, necesito calcular conductividad específica. Y en tu formulario, la primera fórmula dice que para calcular la conductividad específica, lo tenemos que despejar de la fórmula de la constante de la celda. Entonces, fíjate cómo son una serie de pasos continuos para llegar a esa constante de acidez. Bien, entonces voy a hacer el ejercicio número 4. Chispas, se me cerró. ¿Se alcanza a escuchar cómo ladran mis perros? Ahí. Sí. Espero no alterar a los tuyos. Espérame, ahí voy. Dame un segundito. ¿Cómo crees que se callen? Si salgo y les doy una patada, ¿crees que se callen? No les pegué, profe. Que los deje sin comer y sin agua en el suelo, ¿cómo? No, no es cierto. Qué barbaridad. Ah, ya, ejercicio 4. Vamos a resolverlo. Bueno, dice el ejercicio, la resistencia de una disolución de cloruro de potasio, 0.1 molar, en una celda de conductividad fue de 38.8 ohms a 25 grados centígrados. En una misma celda, la resistencia de una disolución 0.01 molar de ácido propiónico fue de 3.634.6 ohms. Nos están pidiendo calcular la constante de acidez del ácido propiónico si la conductividad específica del cloruro de potasio es de 0.012856 ohms a la menos 1 centímetro a la menos 1 y nos están entregando valores de conductancias equivalentes a dilución infinita de ácido clorhídrico, propionato de sodio y cloruro de sodio. Bueno,
Paso número 0. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que separar la información, entendiendo que va a haber información para hacer el cálculo de la constante de la celda. ¿Cómo lo sé? Porque mencionan cloruro de potasio. Entonces, tengo que separar la información para calcular la constante de celda. Y tengo que separar la información para hacer el cálculo de la constante de acidez de la especie a analizar, que era el ácido propiónico, ¿no? Sí, el ácido propiónico. Entonces, hay que separar la información. Entonces, inicialmente vamos a poner los datos de la disolución de cloruro de potasio. Eso es lo primero que voy a separar. Y aquí abajo voy a separar los datos para calcular la constante de acidez del ácido propiónico. Voy a hacer una abreviatura, voy a decir que HP es el ácido propiónico. Bueno, entonces, vuelvo a leer el ejercicio y voy a ir separando la información en estos dos grandes apartados. Entonces lo vuelvo a leer. Dice, la resistencia de una disolución de cloruro de potasio en una celda de conductividad fue de 38.8 ohms. En este caso, no nos están mandando a buscar datos en tabla, como fue el ejercicio número 1. Aquí ya nos están entregando la información. Entonces, esa resistencia de 38.8 fue la resistencia que dio la disolución de cloruro de potasio. Por lo tanto, lo pongo aquí arriba. Esa es la resistencia que dan para el cloruro de potasio. 38.8 ohms. Y seguimos leyendo. En esa misma celda, la resistencia de una disolución de ácido propiónico, entonces ese dato de resistencia lo voy a poner en el apartado de datos de ácido propiónico. No lo voy a poner arriba, porque arriba solo hablamos del ácido, del cloruro de potasio. Lo voy a poner en donde estoy agrupando los datos del ácido propiónico. Entonces nos dicen que la resistencia de esta especie fue de 3.634.6 ohms. Nota mental. Haz una nota por ahí, por favor. Acostúmbrate a que te entreguen resistencias muy grandotas. Hay ejercicios donde te van a entregar resistencias de 30,000, de 50,000, de 70,000 ohms. Entonces, acostúmbrate que la resistencia normalmente adquiere valores grandes. Entonces, no te espantes. Por eso es que aquí vemos 3.634. Si la ves así de grandes esos datos, no te espantes. Son normales. Y esto te lo digo porque estamos acostumbrados en todos los temas que hemos estado revisando a trabajar con números pequeñitos. 5 microgramos por mililitro, 10 microgramos por mililitro. Acostúmbrate entonces en conductimetría que las resistencias van a ser muy grandes. Bueno, entonces es de 3.634.6. Sigo leyendo. Me piden calcular la constante de acidez del ácido propiónico. Esa es mi incógnita, la constante de acidez. Si la conductividad específica del cloruro de potasio, por lo tanto, ese dato lo pongo aquí arriba. Ahí me están dando conductividad específica. Y me dicen que la conductividad específica del cloruro de potasio es de 0.012856. Ohms a la -1, centímetro a la -1. Y sigo leyendo. Y dice, y las conductancias equivalentes a dilución infinita del ácido clorhídrico, propianato de sodio, cloruro de sodio, esos datos no van entonces en los datos del cloruro de potasio. Esos los voy a escribir en el segundo apartado. Entonces me están diciendo que las conductancias equivalentes a dilución infinita del ácido clorhídrico, del propianato de sodio
y del cloruro de sodio son respectivamente 426.1, 76.1 y 126.4. Esos son los datos que me están entregando. Entonces, si te das cuenta, ya agrupé la información para que no esté mezclada. ¿Y por qué lo separé? Porque fíjate que aquí vamos a tener que calcular constante de celda. ¿Y cómo sé que tenemos que calcular constante de celda? Pues porque están mencionando el cloruro de potasio, que es una sustancia de referencia para calcular esa constante de celda. Bien, ahí están ya los datos agrupados. Vamos a empezar a hacer este ejercicio. Entonces, paso número 1. Como paso número 1 vamos a calcular el valor de la constante de la celda. Calcular el valor de la constante de la celda. Y entonces nos vamos al formulario. Y nosotros ya sabemos que la constante de la celda va a ser igual a la conductividad específica por la resistencia. Por lo tanto, dime cuánto te da. 0.012856 por 38.8. 0.4988. 0.4988. Ok. Ese es el valor de la constante de la celda. Entonces, lo que hicieron después, pues fue quitar el cloruro de potasio y empezaron a calcular la resistencia del ácido propiónico. Bueno, anota, paso número 2. Paso número 2. El paso número 2 es calcular la conductividad específica del ácido propiónico. Calcular la conductividad específica del ácido propiónico. Entonces, yo ya sé que para calcular conductividad específica tengo que hacer la división de la constante de la celda entre la resistencia del ácido propiónico. Entonces, ¿qué constante de celda tengo que utilizar? Pues la que acabo de calcular en el paso anterior. Entonces, dime cuánto te da. 0.4988, que fue el valor calculado de constante de celda entre la resistencia que está dando el ácido propiónico. O sea, 3634.6 ohms. ¿Cuánto te da? 1.3723 por 10 a la menos 4. 23 por 10 a la menos 4. Bien, ese es el paso número 2. El paso número 3 va a ser calcular la conductividad equivalente del ácido propiónico. Entonces, nos vamos a nuestras fórmulas y ya sabemos que la conductividad equivalente va a ser igual a 1000 por la conductividad específica entre la concentración. Entonces, para calcular la conductividad equivalente, dime cuánto te da. 1000 por 1.3723 por 10 a la menos 4. Entre la concentración. ¿Qué concentración vamos a utilizar? El ejercicio lo dice. ¿Qué concentración nos dicen que están trabajando el ácido propiónico? Debe de ser como 0.1. 0.01. 0.01, ok. Así ya vi. La resistencia en una disolución 0.01 de ácido propiónico. Entonces aquí vamos a poner entre 0.01. ¿Cuánto te da esto?
13.7236. ¿Qué unidades tiene? Ohms a la -1, centímetro cuadrado, equivalente a la -1. Este es el paso número 3. Paso número 4. Oye, ¿ya te diste cuenta lo fácil que calculan esas constantes de acidez? Es muy simple la técnica, siempre y cuando la sepas, ¿no? Tú ya la sabes en este momento. Entonces nada más hay que usar un conductímetro, preparar disoluciones y empezar a medir flujos de corriente eléctrica. Y después con estas fórmulas matemáticas conseguimos esas constantes de acidez. Bien, paso 4. El paso número 4 va a ser calcular la conductividad equivalente a dilución infinita del ácido propiónico. Entonces, para calcular esa conductividad equivalente a dilución infinita del ácido propiónico, de acuerdo a la ley de Kohl-Rausch, necesitamos determinar la conductividad iónica del protón más la conductividad iónica dilución infinita del propianato. Y para eso vamos a utilizar esta información. Para el paso número 4. A ver, entonces, ¿qué hay que hacer? Mira, nosotros necesitamos ácido propiónico. Por lo tanto, necesitamos especies que nos den el protón y especies que nos den al propianato. Nos vamos a la información que nos entregaron aquí y tenemos entonces que buscar qué especies nos está dando este protón. Entonces, si tú te das cuenta, el ácido clorhídrico te está dando este protón que nosotros necesitamos. Por lo tanto, este valor lo vamos a sumar. Ya tenemos el protón. Ahora, necesitamos meter al propianato. De las especies que tengo del lado izquierdo del pizarrón, ¿quién me da propianato? Me lo da el propianato de sodio. Por lo tanto, tengo que sumarlo, este 76.1. Y así ya tengo al propianato y tengo al ácido. Entonces, si yo junto protón y propianato, voy a tener el propianato de sodio. Pero fíjate, cuando yo sumé el 426, no solamente estamos metiendo el protón, también estamos metiendo el ion cloruro. Estamos metiendo el cloruro. Cuando metimos al propianato, metimos también al sodio. Por lo tanto, me está sobrando cloruro y sodio. ¿Quién me da cloruro y sodio? Pues el cloruro de sodio. Por lo tanto, para poder cancelar estos dos iones, este valor lo voy a restar. Entonces, ¿cuánto te da? 426.1 más 76.1 menos 124.4. 375.8. Yo espero que con este ejercicio te haya quedado claro cómo funciona la ley de Kohl-Rausch. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Ya entendieron ahora sí por qué sumamos y restamos? Las personas que todavía no les quedaba claro. ¿O hay alguien que siga sin entender? Porque si no me preguntas ahorita, con mucho gusto te lo repito el próximo semestre cuando estés recursando. Entonces, muy, muy importante que te quede bien claro. Si hay alguna duda, por favor, díganme. Bueno, ya tenemos el paso 1, el paso 2, el paso 3, paso 4. Vamos a hacer el paso número 5. Paso número 5. El paso número 5 es calcular el grado de disociación del ácido propiónico. Y entonces vemos que el formulario dice
que el grado de disociación va a ser igual a la conductividad equivalente entre la conductividad equivalente a dilución infinita. Entonces, la conductividad equivalente fue de 13.7236 ohms a la menos 1 centímetro cuadrado, equivalente a la menos 1. Esto va a dividir la conductividad equivalente a dilución infinita del ácido propiónico, que era de 375.8. Dime, por favor, ¿cuánto vale entonces el grado de disociación? 0.0365. 0.0365. Correcto. Paso número 6. El paso número 6, ahora sí va a ser calcular la constante de acidez. Y entonces decimos que la constante de acidez va a ser igual al grado de disociación al cuadrado por la concentración entre 1 menos el grado de disociación. Entonces dime cuánto te da. 0.0365 al cuadrado por 0.01, que es la concentración que nos dieron al inicio, entre 1 menos 0.0365. ¿Cuánto te da? Uno punto 3827 por 10 a la menos 5. ¿Por 10 a la menos 5? Sí, Ok. Ya, ahí terminamos. ¿Por qué nos están pidiendo K o PK? ah, K. Entonces ahí lo terminamos. ¿Qué pasaría si nos pidieran PK? Pues nada más tendríamos que sacarle el menos logaritmo. Entonces, para calcular PK, si es que nos lo preguntaran, le sacamos el menos logaritmo a 1.3827 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale PK? 4.859. 8.59 lo redondeamos a 6. Entonces, este es el valor que tú estarías encontrando en los libros. Ahí está, cálculo de PK. ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, vamos a descansar 10 minutos, porque ahora te voy a enseñar KPS. Entonces, descansa 10 minutos, por favor. Regresamos en 10 minutos. Si quieres, desconéctate y ahorita te vuelves a conectar. Yo voy a dejar la sesión activa. Regresamos en 10 minutos, a las 3:10, por favor.